y necesito que se haga aquí, porque usted y yo, como esto va a quedar en el YouTube, vamos a saludar a nuestro maestro. Esta charla y esta conversación con ustedes se la queremos dedicar a Fred de Armas, nuestro maestro, con quien tomamos Quijote, Cervantes 1, 2, 3, 4, 5 y 5B, que tiene lecturas fascinantes de Cervantes y de todo. Ese sí es un maestro fantástico. Y a donde quiera que esté, pero sobre todo en la Universidad de Chicago, aquí estamos dos de sus estudiantes. Correcto. Yo me voy a hacer allí, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, primero, y muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que el tráfico en Bogotá es complicado, entonces les agradezco muchísimo que hayan venido hasta acá para pasar un ratito aquí hablando sobre el Quijote. Y sobre todo, obviamente, quiero agradecerle a la doctora Carmen Millán de Benavides, la directora del Instituto Caro Cuervo, y a todo el equipo, en realidad, del Instituto, pues Juan Manuel, y Juan Camilo, y Linda, y todo. Estoy súper agradecido, súper contento. Y intentaremos hablar sobre el Quijote y intentaré no hablar demasiado, lo cual no es fácil para mí, pero lo intentaré, y después a ver si tenemos tiempo para, si quieren, algún pequeño diálogo, ideas que tengan ustedes, porque en realidad yo voy a hablar de algo que no se ha estudiado demasiado y sobre lo que en España y en Estados Unidos realmente no se habla. ¿Hablo demasiado fuerte al micrófono o le puedo estar? Perfecto. Y lo que yo voy a hacer es hablar sobre Don Quijote interpretado por organizaciones culturales que practican lo que yo llamo, pues, lo que llamamos en Estados Unidos activismo comunitario, activismo social, que suele ser una actividad progresista, generalmente orientada hacia poblaciones marginalizadas, en este caso, sobre todo jóvenes en situación de riesgo social, y particularmente yo me concentro en Brasil. Por lo tanto, por ello, el título de mi charla es que Don Quijote sí vive, que Don Quijote, aunque tenga 400 años, pero sigue muy vivo. Y forma parte del activismo social del teatro quijotesco latinoamericano contemporáneo. Fíjense que, en mi opinión, por lo menos, lo que yo he encontrado, particularmente en Brasil, pero en general en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos también, ha sido lo que yo pienso es una tercera interpretación de las dos realmente tradicionales, históricamente hay dos interpretaciones tradicionales del Quijote. La primera de todo, en realidad, la primera de todas es la de Don Quijote como una sátira, que es como se leyó el Quijote hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX el Quijote era un libro cómico, no era un libro grandioso, de gran valor filosófico, ético, intelectual, sino era un libro de reírse, ¿no? Para pasarlo bien. Y así es como se entendía. Pero luego llegaron en el siglo XIX los románticos, en particular europeos, en particular los alemanes, después ya los ingleses y los rusos. Pero los románticos empezaron a ver a Don Quijote no como un personaje ridículo, satírico, una burla, una parodia de valores caballerescos, sino como un auténtico héroe, un héroe épico, que luchaba por los ideales. ¿Estaba loco? Sí, pero era un loco fantástico, porque él luchaba por lo que nadie se atrevía a luchar, que era por una justicia pura. Entonces yo creo que en Latinoamérica, por lo menos en los últimos quizás 15 o 20 años, se está haciendo una tercera interpretación del Quijote que yo llamo activista, y la llamo performativa, y voy a explicar por qué un poquito después, pero en parte la llamo performativa porque tiene mucho que ver con el teatro, tiene mucho que ver con la actuación teatral. Para mí, esa interpretación activista tiene tres componentes fundamentales y esos tres componentes van a estructurar mi presentación hoy. Primero, el primer bloque voy a hablar de Don Quijote como un personaje que no está loco, al contrario de lo que es la interpretación satírica y la interpretación romántica de Don Quijote, que sí consideran a Don Quijote como loco. Segundo, es el hidalgo quijano se transforma a sí mismo, voy a hablar un poquito más de eso después. Y tercero, así como en el texto original de Don Quijote, en el último capítulo, la segunda parte, en el capítulo 74, Don Quijote cae enfermo, cae en un sueño profundo
despierta, y cuando despierta ya no es Don Quijote, ya ha vuelto a su identidad original, que él mismo dice es la de Alonso Quijano el Bueno, y muere como Alonso Quijano después de hacer su testamento y de confesarse, o sea que vuelve completamente a la estructura, digamos, tradicional y legal de la época, ¿okay? Con la confesión y con el testamento. En América el Quijano no muere, Don Quijote nunca revierte en Quijano. Entonces me voy a centrar básicamente en algunas obras teatrales en Brasil, y he elegido estas tres porque, como verán ustedes, llegaron a un número considerable de espectadores. No estamos hablando de representaciones que se han hecho durante un par de semanas o de meses incluso y han llegado a 200 personas, no. Estas son interpretaciones, representaciones que llegan en San Paulo, y yo estoy trabajando sobre todo en la ciudad de San Paulo, que es la ciudad quizás más viva a nivel cultural, ¿no? Brasil. Y son representaciones que llegan a miles de espectadores. La primera empezó en la FEBEIM, que no sé si saben que es lo que era el antiguo reformatorio, la prisión para jóvenes, que en el 2006 se cerró por los abusos a los derechos de los presos que se estaban produciendo ahí desde siempre. Finalmente se cerró y se refundó como la Fundación Casa, la Sao Casa. Pero esta obra se representó con actores no profesionales que eran internos en la FEBEIM. O sea que ni siquiera era una obra dirigida a un público joven y en situación de riesgo social, sino que era una obra interpretada por un público, por unos actores en situación en este caso, de cárcel. El segundo, tenemos un teatro, una representación bastante experimental, la Aldea de Almeida, que también se ha seguido haciendo hasta el 2015. Y, o sea, no ininterrumpidamente, pero periódicamente se sigue representando, muchas veces en plazas, en espacios públicos, y muchas veces sin anunciarlo. Más o menos como el Teatro Invisible de Augusto Boal, que es un teatro que ocurre sin que el público esté consciente, ¿no? En este caso sí es consciente el público porque representan a Don Quijote y Sancho, pero se hacen representaciones sin anunciarlas a veces en plazas. Y el último, de Uma Díaz, era una representación dirigida a un público más infantil, juvenil, sobre todo en colegios. Y también se representó más de 100 veces y llegó a más de 10.000 espectadores. Les iba a poner una pequeñita entrevista a Santiago García, porque él tiene una versión también para la Candelaria del Quijote, y en este fragmento de una entrevista él mismo dice que su interpretación del Quijote se basa en el hecho de que para él Don Quijote no estaba loco. Por eso quería empezar con ese vídeo. Pero el vídeo, no el sistema de audio aquí, sino el vídeo, tiene un tono de volumen de voz muy bajito y entonces no se puede escuchar. Pero si lo probamos, no funciona. En mi casa funciona, pero aquí no. Allí se puede escuchar. Entonces, simplemente yo les digo que para él Don Quijote no está loco. Entonces, les voy a mostrar un par de ejemplos de textos de adaptaciones teatrales. En este caso empiezo con la que se hizo en la FEBEIM, y en las que al principio de la obra se hace muy explícito y se enfatiza mucho el hecho de que Quijano es un actor. No sé cómo el personaje se llama actor, no se llama Quijano, Quijote o Hidalgo, sino actor, y abandona de forma consciente el incómodo peso de la razón. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la versión más vanguardista de Quijote, donde también Don Quijote también los personajes son un actor y una actriz, no son Don Quijote y Sancho, sino actor y actriz. Y cuando la actriz que hace el papel de Sancho dice que el Quijano se volvió loco, que es lo que dice el texto original de Cervantes, el actor que representa a Don Quijote dice: no, de loco nada, loco no, pero qué cabeza más dura tienes cuando te dije que estaba loco. Ahora, ¿por qué el énfasis en que Don Quijote no está loco? En mi interpretación, ese énfasis viene por el hecho de que al no estar loco tiene una conciencia sobre su transformación que le permite cuestionar
el sistema de clase social, que le permite ser crítico de forma muy intencional contra sistemas de opresión. Y eso, como ustedes probablemente saben ya, tiene mucho que ver con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y Paulo Freire siempre habla como la consciencia es el primer paso contra la opresión. Hay que ser consciente de la opresión para poder combatirla. Y el problema del subalterno, que es de origen, o sea, un concepto de Antonio Gramsci, es precisamente la falta de consciencia de la opresión. Es a través de la palabra como se puede liberar uno de la opresión. Hay que nombrar, eso es lo que dice Freire, hay que nombrar la opresión, nombrar el mundo para poder cambiar. Por eso dice que la existencia humana no puede ser silenciada o silenciosa, ¿no? Y Augusto Boal era un dramaturgo importantísimo en Brasil y él adaptó las ideas de Freire al teatro. Y su idea principal es precisamente que la persona que se transforma en el teatro es capaz de transformar la sociedad. Y muchas de las formas teatrales que inventa Augusto Boal se destinan a ese proceso de transformar desde el escenario el resto de la sociedad. O sea, la transformación empieza en el escenario y se proyecta hacia el mundo real. De ahí, por ejemplo, el teatro invisible, que ocurre sin que los espectadores estén conscientes de que participan en una obra teatral. Y no queda muy bien en español, pero lo que él promulga es una llamada de acción por la cual el espectador, que es pasivo, debe convertirse en un actor. El espectador debe ser un espectactor que sea activo en el cambio social. Y precisamente eso es lo que ocurre con ese Quijano que no está loco, que conscientemente se transforma a sí mismo. Otra vez un ejemplo de la obra de teatro de la FEMEI, de la cárcel, donde al principio el actor Don Quijote está solo sobre el escenario y él dice abiertamente, explícitamente, me voy a transformar en otro hombre. Recuerden que en el caso de Cervantes, en el texto original eso no es así. En el texto original simplemente dice Cervantes, el narrador, dice que Quijano de tanto leer se le secó el cerebro y se creyó que era un personaje de los libros de caballería, ¿no? Que era un héroe caballeresco. En este caso, estos personajes que son actores intencionalmente se transforman en Don Quijote. En el caso de Thelma Díaz, esta adaptación que se hizo en muchos colegios para niños, de hecho, el Quijote la adaptación de Don Quijote empieza con el hidalgo siendo lector. Él está perdido en una inmensa biblioteca hojeando libros y más libros, pero después, en el momento de la transformación, agarra un papel y empieza a escribir su nueva identidad. De nuevo, recuerden cómo en el texto original Quijano reescribe o renombra el mundo. Él pasa 4 días para pensar el nombre del Rocinante, del caballo, pasa 4 días pensando el nombre de Dulcinea, pasa 8 días pensando su propio nombre, Don Quijote de la Mancha. Entonces es un proceso largo, ¿no? En este caso, sobre el escenario, Thelma quiso representarlo literalmente con el hidalgo Quijano agarrando un trozo de papel y escribiendo su nuevo personaje. Esa consciencia y esa transformación intencional y explícita se vuelve o se enfatiza o llega, es como que completa el círculo, ¿no? Cuando Don Quijote muere al final de la obra. Como les he dicho antes, en el texto original, capítulo 74, Don Quijote cae en un sueño después de ser derrotado por el caballero de la Blanca Luna. Llega a casa enfermo, agotado, y después de ese sueño febril despierta gritando: me curé, ¿no? Ya soy Alonso Quijano. Pues en estas obras teatrales no ocurre eso. Nunca el personaje de Don Quijote vuelve a ser Quijano antes de morir. O sea que no muere dentro de los parámetros institucionales, religiosos y sociales del testamento y de la confesión. Muere todavía actuando. O sea que Quijano sigue fuerte. Muere el personaje,
pero muere actuando, no deja nunca de actuar. Y aquí, esto no es que esto es un par de interpretaciones sobre el final de la obra, que son para mí las mejores interpretaciones de la muerte de Don Quijote en el texto original. Hay muchas, pero yo creo que estas son las mejores, que dicen que la pregunta clave no es por qué muere Don Quijote, por qué se convierte, si la conversión a Quijano es sincera o no sincera. No es eso, lo importante es qué queda después de la muerte. Y lo que queda, responden estos dos críticos, Edward Freeman y Basil Smith, lo que ellos responden es que en realidad lo que queda es la fama literaria. O sea que el personaje de Quijano en realidad no se convierte al cristianismo otra vez, ni muere dentro de la sociedad absolutista y católica de la época, sino que simplemente intenta que al morir Quijano, primero Quijote y después Quijano, se cierre completamente el círculo y nadie pueda reescribir la historia de Don Quijote. Pero los brasileños llevan esto un paso más adelante, y es que en realidad Don Quijote no regresa a la identidad original de Quijano, como les dije antes, y en realidad tampoco se arrepiente demasiado de lo que estuvo haciendo. Además, en la representación del Don Quijote de María, Don Quijote muere por la tristeza que le da la perversión teatral que él ve en la corte de los duques. En la corte de los duques utilizan el teatro para burlarse de ellos, nada más, es un mero juego. Y esa perversión del poder del teatro para cambiar la sociedad que hacen los duques, que simplemente se burlan de ellos, es lo que le provoca tal tristeza al personaje que muere, ¿no? Y muere otra vez sin volver a ser Quijano. Lo mismo ocurre con la tercera obra, la de Quijotes de Andrea Alameda. El actor nunca vuelve a ser Quijano y muere Don Quijote como todos los hombres, pero sus palabras viven. Después de 400 años, el poder de las palabras sigue, y lo que dice al final la actriz es que deben seguir contando esas historias por las plazas de todo el mundo. O sea que el mensaje principal de la obra de Don Quijote para estas interpretaciones brasileñas no es el héroe militar o el idealista que lucha por la justicia, sino el actor que es capaz de reescribir su vida, de reescribir su papel social. Como conclusión, les quiero mencionar una obra anterior a estas. Las tres obras son alrededor del cuarto centenario, del 2005. Pero hay una un poquito anterior que se dio en Salvador de Bahía, y para mí resume perfectamente esa interpretación americana, activista y performativa de Don Quijote. Entonces voy a utilizar esa última obra para hacer un resumen de esta interpretación que les estoy dando. La obra se llama Un tal Don Quijote y es de Marcio, que está ahí sentado. Al lado tiene a Carlos Petrovich, que fue un actor que hizo de Don Quijote. A la izquierda arriba está Lázaro Ramos, que se ha convertido en uno de los actores más famosos en Brasil. Y a la derecha está Chica, que fue la codirectora de esta obra, ¿no? Y esta obra se estrenó en el 1998 para reinaugurar un teatro que fue clave en las protestas políticas y sociales en contra de la dictadura, del periodo de la dictadura. Fue un teatro que se llama Olodum, y que se inauguró en el año 62, me parece, y fue un centro ideológico, activista, izquierdista en Salvador de Bahía, en la ciudad de Salvador de Bahía. Luego cayó un poco abandonado, casi en ruinas, y se reconstruyó en el año 96, terminaron la reconstrucción en el 98, y se reinauguró, precisamente con una adaptación de Marcio de Don Quijote. Y esa adaptación es una adaptación tremendamente metateatral. Metateatral significa que es un teatro sobre el teatro. Es una representación sobre el hecho de representar. Y se celebra esa reinauguración, esa reapertura del teatro, y empieza la obra diciendo aquí, he aquí, o esto es el teatro, ¿no? Y ven ahí como agita la bandera de teatro Vila Bellas, como se llama
Vila Bella porque está en el barrio viejo, la Vila Bella. Y en la obra se dice que los actores son arquitectos de nuestro propio destino, los actores, igual que lo fue un cierto caballero que se llamaba Don Quijote. Otra vez esa ecuación entre Don Quijote y actores. Don Quijote como actor. Y eso se repite varias veces en esta obra. El mundo es un teatro. ¿Recuerdan ese tópico literario del siglo de oro? Muy común en el barroco. El teatro mundi, ¿no? Viene de los clásicos, pero se utilizó muchísimo durante el siglo XVI y sobre todo el siglo XVII. Y en este caso el teatro mismo, digamos a nivel arquitectónico, realmente hace que confluyan el teatro y el mundo real. La separación entre uno y otro es a veces artificiosa, en realidad se une, ¿no? Se funde. Y fíjense cómo tiene a los espectadores casi encima del escenario. Arriba tiene unos palcos que se pueden habilitar para los actores o para los espectadores. O sea que en realidad todo el espacio es un espacio performativo, es un espacio de representación. Pero además, la rampa por la cual se baja hasta la puerta de entrada del teatro tiene un mosaico, es un mural muy grande, por eso no lo pude sacar en una foto, tuve que hacer dos, porque es muy estrechito, pero es muy largo. Y es una representación en mosaico de cerámica blanca de Don Quijote con Sancho y un dragón cuya cola, no se ve en esta foto, lo tengo en otras fotos, cuya cola son aspas de molino. O sea, es una referencia clarísima a Don Quijote. O sea que el teatro se reconstruye, se pone a Don Quijote a recibir a todos los espectadores que entran en el teatro. A día de hoy este mural está, si no mural es mosaico, sigue ahí. Y el espacio mismo dentro del teatro es un teatro, un espacio que fluye entre la ficción, la teatralidad y la realidad, ¿no? Hasta salir a la calle, y en la calle todavía tenemos este mosaico. Al final de la obra, Don Quijote tampoco muere. En este caso ni siquiera muere. No es que no se convierte en algo republicano, sino que ni siquiera se muere. En realidad él está cansado y lo que hace es sentarse en un sillón, y Sancho Panza es el que adopta el papel de conductor de las masas, ¿no? Y en una samba final lo que hace él es de pasista. Pasista es el que canta en una samba, el que lleva la voz cantante, literalmente. Entonces él es el pasista y lo que canta es que vengan al teatro del actor que recrea a los Quijotes de España. De nuevo, Don Quijote no es Don Quijote, es un actor. Y al final dice, el Quijote está en la Vila Bella y vengan a adorar a Don Quijote aquí. Otra vez esa confluencia entre el teatro, el edificio, la práctica teatral y el personaje de Don Quijote. Y resumiendo, ¿por qué me parece esto para mí? Para mí, ¿por qué me parece revolucionario esto? Me parece revolucionario porque, como les dije, la interpretación romántica siempre describe a Don Quijote como un personaje épico, heroico, idealista, digno de seguir, digno de imitar. La interpretación satírica, que es la que predominó hasta el siglo XIX, y luego el posmodernismo a finales del siglo XX resucitó esa interpretación satírica, es una interpretación más, digamos, superficial casi, en la cual el Quijote pues simplemente es una parodia de los libros de caballería, es una sátira. Y como mucho es una sátira de un modelo feudal, absolutista, ¿no? Que queda ya oxidado para el siglo XVII. Pero yo creo que en Latinoamérica, en estos círculos, y no solamente es en Brasil, es en Colombia, es en Perú, es en Estados Unidos, yo creo que la interpretación, sobre todo teatral, y en particular la dirigida a jóvenes en situación de riesgo, es una interpretación que pone a Don Quijote, no a Don Quijote, y eso es lo importante, sino a Quijano como el modelo a seguir. Para mí lo importante es que no está diciéndonos que Don Quijote es un héroe
sino que nos está diciendo que Quijano es un héroe. ¿Y dónde está la heroicidad de ese acto de Quijano? Está en el hecho de la reescritura, de la reinvención de uno mismo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque hay una organización comunitaria en San Pablo que se llama Progetto Quixote, Proyecto Quijote, y la misión de ellos en su página web, pueden leer que la misión fundamental de esa organización es ayudar a los jóvenes a reescribir su historia, a transformar su historia. Y todo su trabajo terapéutico, psicológico, educativo, pedagógico, etc., está orientado a la práctica artística o la práctica casi literaria de reescribirse a uno mismo. Sea bien a través del arte, del graffiti, yo estoy en una escuela de graffiti, bien sea a través de historias digitales, que son vídeos cortos que también hacen allí, o bien incluso a través de reescribirse a sí mismos, literalmente escribir narraciones sobre su vida, ¿no? Y esta reescritura es una forma de tomar control sobre su propia vida. Es una forma de que las personas, en particular los jóvenes marginados, a quien la sociedad les escribe el papel, su papel social. El papel social de un joven marginado está determinado por la sociedad. Entonces ellos pueden tomar el control de ese papel y reescribirlo. ¿Y quién es el icono de ese acto revolucionario de cambio social en estas obras teatrales? Quijano. Y con eso ya les dejo, les agradezco muchísimo la atención y si tienen preguntas o comentarios, pues